Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el nuevo Mobil 1 FS X2 5W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Mobil es un fabricante de lubricantes sobradamente conocido que recientemente ha actualizado algunos de sus modelos. Dentro del fabricante Mobil se encuentra la gama Mobil 1, que es la gama alta del fabricante, a la cual pertenece este nuevo Mobil 1 5W50, en el cual en primera instancia el fabricante solo ha cambiado el paquete de aditivos para poder homologarlo con la nueva norma API-SP, pero nos hemos encontrado que también ha hecho algún otro cambio que otro. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que este producto cuenta con la siguiente aprobación, con la norma de Mercedes-Benz 2293. También nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma API-CF, así como también la norma del grupo Fiat 9.55535M2, y también nos indica que cumple con la nueva norma API-SP, así como también ACEA A3B4, con lo que es un aceite denominado Full Saps. Pasamos a las propiedades físicas. En cuanto a la viscosidad, nos indica que se trata de un 5W50. En cuanto a la prueba de simulación de bombeo a 35 grados bajo cero, nos da un valor 31.600 centipoises, índice de viscosidad 185, densidad a 15,6 grados 0,840, viscosidad cinemática a 100 grados 18,6, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos da un valor 4,3, viscosidad cinemática a 40 grados 112,5, punto de inflamación con la copa abierta con el método ASTM de 92 125 grados, concentración de cenizas 0,98, punto de vertido, punto de fluidez 37 grados bajo cero, y en cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, da un valor 12,5. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 104, viscosidad cinemática a 100 grados 17,4 e índice de viscosidad 185. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 40 grados, con respecto a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, ha dado 10 centistoker por debajo. Si bien, como yo suelo indicar, las fichas técnicas son orientativas, ya que dependiendo de la partida puede haber pequeñas variaciones, aquí sí que hay una variación bastante grande. Y bueno, en este caso se le puede perdonar, ya que todo lo que sea mejorar la viscosidad cuando el aceite está frío es una ventaja. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, 12,6, es un muy buen valor y muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Recordar, el TBN mide la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite. En el funcionamiento normal de cualquier motor se van generando distintos tipos de ácidos derivados principalmente de la quema del combustible, y es el propio aceite el encargado de ir neutralizando estos ácidos para que, por un lado, no ataquen a los componentes internos del motor y por otro lado no ataquen al propio aceite. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, ha dado un valor 3,29, es quizás ligeramente por encima de la media, pero en este caso, como tiene una muy buena reserva alcalina, no hay problema alguno. Aquí suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, TBN, y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor, lo que es la reserva alcalina se va a ir agotando y la acidez va a ir aumentando. Cuanto mayor sea este rango, más duración puede dar el aceite. En cuanto al resto de parámetros, no se han medido, pero en principio podemos pensar que son bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Y en lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 68 partes por millón, no es un valor muy elevado. Por aquí por el canal han pasado muchos otros aceites con mayor concentración, pero hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 850, 945, valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Hay boro que su principal función es la de dispersante, para así ayudar a mantener las partículas de suciedad en suspensión, llevarlas de forma más fácil al filtro, y también hay boro que hace función antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, y esta es la principal novedad que trae este modelo de aceite y
todos los aceites que quieran homologar de forma oficial la norma API-SP. En este caso tiene una concentración muy elevada, 1039 partes por millón. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente y neutralizante, 1318. En este caso, la característica de este paquete de aditivos es que contiene una muy alta concentración de magnesio y una baja concentración de calcio, por debajo de las 1400 partes por millón, que parece ser que es el punto dulce. Si se supera, puede provocar un fenómeno bastante indeseado en algunas mecánicas, gasolina de inyección directa de baja cilindrada, conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. En algunas mecánicas modernas, gasolina de inyección directa, ocurre que si se utilizan paquetes de aditivos con una alta concentración de calcio, por encima de las 1400-1500 partes por millón, este calcio se queda en forma incandescente dentro de la cámara de combustión, y el inyector, que ahora va alojado directamente dentro de la cámara de combustión, y ahora ya no solo realiza una sola inyección como antiguamente, sino que realiza varias preinyecciones, pues puede provocar que el combustible, al contacto con la incandescencia del calcio, autodetone el combustible antes de que, por un lado, el pistón haya terminado de terminar su carrera ascendente y antes incluso de que salte la chispa, y esto puede provocar un serio problema mecánico muy caro de reparar. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero ya os adelanto que en Móvil 1 no lo utiliza. El wolframio es común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades muy parecidas al wolframio, en este caso sí se ha medido y no contiene. El titanio es común verlo en algunos modelos dentro del fabricante Castrol en su gama Castrol Edge Titanio. Lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que en los aceites nuevos, vírgenes y sin utilizar, como es este caso, nos sirve como guía para poder intuir si el fabricante para la formulación del aceite ha utilizado éster, perteneciente a las bases grupo 5. En este caso, con un valor 8 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que a mí me manda el laboratorio, que, bueno, básicamente pone todos los datos que ya os he comentado, pero además indica alguno más. Si estáis interesado en verlo, podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, podemos ver ahí una pequeña microcresta. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, perteneciente a las bases grupo 5. En este caso, el fabricante no ha utilizado éster para mejorar lo que es la base del aceite, sino que muy posiblemente el paquete de aditivos que ha utilizado venga diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. De ahí queda ese pequeño pico, y así que también hemos podido ver el parámetro de oxidación de 8. Por último, y no menos importante, la última cresta, que está en la derecha, que se forma en 722, está prácticamente alineado con la línea horizontal que he marcado en 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, la pequeña cresta que se forma en torno a 1740-1750. Como indicado, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, pero en este caso el fabricante no ha utilizado éster para mejorar lo que es la base. De haber sido así, esa cresta sería mucho más pronunciada y superaría holgadamente la línea horizontal de 10. En este caso, ese pequeño pico lo da porque muy posiblemente el paquete de aditivos venga diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Por último, la cresta de la derecha, que se forma en torno a 722, nuevamente podemos ver que está ahí prácticamente alineada con la línea horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite pertenece a las bases grupo 3. Pasamos a la hoja de seguridad, y este es un documento que han de emitir todos los fabricantes, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico o perjudicial para la salud. Como tal, no hay que entenderlo
tenerlo como la receta completa del aceite, pero sí que en muchos casos nos sirve para poder ver qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, sobre todo en lo que a la base se refiere. En este caso concreto aparece un compuesto con un código CAS 64742-547 con una concentración comprendida entre un 60 y un 70% y se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan actualmente para la formulación de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3 que provienen directamente del crudo y luego tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5 que son las consideradas como realmente 100% sintéticas ya que son sintetizadas en laboratorio. En el grupo 4 tenemos las bases PAO y en el grupo 5 entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. En este caso concreto el Móvil 1 FSX2 5W50, esta nueva versión que acabamos de analizar, la base utilizada para la formulación del aceite es base grupo 3, más conocida como HC. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, aquí viene la gran decepción. Este aceite que antaño utilizaba una base GTL combinada con PAO, combinada con éster, aquí se ha limitado a recortar y ha utilizado una base HC, una base más sencilla, por todos conocida, que cumple pero que es sin duda alguna mucho más barata de producir. Si miramos por ejemplo la hoja de seguridad del modelo antiguo al que ha venido ahora a sustituir este nuevo modelo con la nueva norma API-SP, podíamos ver por ejemplo que en su composición se utilizaba un compuesto con un código CAS 6803701-4, eso se trata de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. También utilizaba otro compuesto con un código CAS 848301-69-9 y eso se trataba de aceite base GTL, Gas to Liquid, que se lo compraba precisamente al fabricante Shell, y si bien es una base que también pertenece a las bases grupo 3 como es el HC, en este caso no proviene directamente del crudo sino del gas natural, con un procedimiento en el que se logra licuar el gas natural y se obtienen bases muy puras, muy limpias y muy estables. Ahora la nueva versión se conforma con aceite base HC, que es notablemente más sencillo. Mirando la espectroscopia del modelo antiguo, aunque no es exactamente la misma escala, pero se entiende, podemos ver por ejemplo la cresta que se forma en torno a 1740, 1750. El modelo antiguo sí que contenía éster en torno a un 5% aproximadamente, y en la cresta de 722, en donde el modelo nuevo, al ser base HC sin ningún tipo de combinación ni aliño ni ningún tipo de ganas por hacer un buen aceite, pues se ha conformado con hacer un aceite base HC en donde la cresta de 722 se queda prácticamente alineada con 1, mientras que el modelo antiguo, como hemos podido ver en la hoja de seguridad y aquí también podemos ver en la espectroscopia, supera por poco, pero lo supera la línea de 1, señal que el modelo antiguo contenía en torno a un 30% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Volviendo de nuevo a esta tabla, el modelo antiguo, el que han sustituido, que cumplía la norma API-SN, la base predominante era base GTL, y si bien entra dentro de la categoría grupo 3, sería dentro de un subgrupo conocido como grupo 3 Plus, alineado con en torno a un 30% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4 y alineado con en torno a un 5% de base grupo 5, más concretamente con éster, mientras que el modelo nuevo se conforma con utilizar grupo 3 HC. Con lo que aquí el fabricante Móvil 1 en su nuevo Móvil 1 5W50, si bien ha actualizado el paquete de aditivos y lo ha hecho más apropiado para poder ser utilizado en mecánicas modernas de inyección directa, por otro lado ha empeorado notablemente la base, ya que le ha quitado la base GTL, le ha quitado el PAO y le ha quitado el éster. ¿Con esto qué va a conseguir? Pues de seguro vamos a tener peores puntos de congelación, peores puntos de inflamación, vamos a tener un mayor porcentaje de evaporación NOAC y en general el comportamiento del aceite dentro del motor, sobre todo en condiciones severas, que el que se compra un 5W50 es para darle un uso más severo de lo que es un uso civil normal y corriente, de seguro el aceite se va a comportar peor. Esto exactamente lo mismo han hecho en este mismo aceite como por ejemplo en el Móvil 1 SP 5W30, que con la excusa de venderte un producto mejor, teóricamente un producto nuevo, un producto el cual viene preparado para poder ser utilizado en mecánicas modernas con la nueva norma API-SP, sustituyendo la norma antigua a la norma API-SN y haciendo creer al usuario final que está comprando un mejor producto, por otro lado te han empeorado muchísimo lo que es la base del aceite. Además de empeorar lo que es la calidad de la base del aceite, también ellos se están ahorrando un buen dinero en formular el aceite. Han pasado de venderte jamón ibérico a venderte mortadela. Y la verdad es que es una pena,
ya que Mobil, dentro de la gama Mobil 1, siempre se ha caracterizado por tener muy buenos aceites, pero a día de hoy, visto lo visto, esta gama alta, entre comillas, Mobil 1, tiene exactamente la misma calidad que la gama media o la gama baja, como es Mobil Super 3000 o Mobil Super 2000. Parece ser que la tendencia de ExxonMobil en su gama Mobil 1 es actualizar el paquete de aditivos, que como hemos podido ver es un paquete de aditivos muy completo, muy moderno. En este aspecto no hay ningún problema, pero por otro lado te está empeorando notablemente lo que es la calidad de la base, utilizando una base que es notablemente más barata de producir y tiene peores propiedades. En cuanto al precio, sí que parece ser que se está manteniendo en el mismo rango de precio que su modelo antiguo, pero es que le está saliendo más barato de producir, entonces debería de bajarle el precio, porque lo que es el PAO y lo que es el éster y el GTL es más caro que las bases HC, que es la que ha utilizado para la completa formulación de este aceite. Y si me dijeses que ExxonMobil tiene problemas a la hora de comprar materias primas a otros fabricantes para poder producir buenos aceites, pues vale, te lo compro, pero es que precisamente ExxonMobil es productora de bases PAO y de éster. Y yo, sintiéndolo mucho, este móvil nuevo 5W50 no lo puedo recomendar para hacer un uso deportivo, ya que la base claramente es inferior. Para que os hagáis una idea, este tipo de base HC la tienen aceites que cuestan 20-25 euros. Con eso ya os podéis hacer una idea de la excelentísima calidad que le está dando ExxonMobil a su, entre comillas, gama alta Mobil 1. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.